te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados, como ya saben, el viernes pasado estuvimos culminando el capítulo 11 del libro de Romanos. El libro de Romanos, como dijimos, es una lectura que debe acompañar cada lectura de la Biblia. Cuando vamos a preparar un mensaje, un estudio bíblico, cuando vamos a dar lo que le llaman discipulado o fundamento de la fe cristiana, o como se les llame, el libro de Romanos es un libro que se debe leer con frecuencia para tener fresca, como dije al principio, los fundamentos de la fe cristiana. Muchos predicadores que Dios ha usado a través de los tiempos usan este libro como un libro de referencia para muchos sermones, para muchos estudios, conferencias y además de sermones para su propia alimentación espiritual, para mantener, como dije, viva, activa, fresca estas enseñanzas en este libro que le llamamos la Biblia resumida en un solo rollo, una sola carta, libro de los Romanos. Y como dijimos, escrita a la iglesia o las iglesias que estaban en Roma, que estaban compuestas por judíos que se habían convertido al cristianismo, a Cristo, y también por gentiles que se habían convertido a Cristo. Estos judíos, Dios usa al apóstol Pablo para mandar esta carta, para explicarle que ellos también necesitan arrepentirse, ellos también necesitan un Salvador. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que por el hecho de que ellos tenían los 10 mandamientos, porque tenían, por ejemplo, el rito o el simbolismo de la circuncisión, porque eran el pueblo escogido por Dios, ellos no necesitaban arrepentirse. Y ellos mismos se esforzaban por cumplir los mandamientos, lo cual es imposible para ellos poder llegar a Dios. Y Pablo les explica aquí, desde el iniciando el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 5, está demostrando paso por paso que todos somos pecadores, judíos como gentiles, y que como somos pecadores todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos un Salvador. Entonces, la semana pasada, en el capítulo 11, vimos aquel gran capítulo que habla sobre la elección de Israel. Dios eligió a Israel, es su pueblo, pero este pueblo ha endurecido su corazón y Dios ha permitido esto. Y por muchos años, a través de muchas generaciones, así ha permanecido el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero allí el apóstol hacía una pregunta que él sabía que los corintios, los judíos estaban haciendo y los mismos gentiles que se habían convertido como griegos, por ejemplo, romanos, al cristianismo. Esa pregunta se la hacían y el apóstol Pablo la hace para él responderla, y es que decía allí: entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dijo, no lo ha desechado. Dios no ha desechado para siempre al pueblo de Israel. De hecho, el apóstol Pablo dio 2 ejemplos. Uno fue el profeta Elías, que en una generación mala, en un tiempo de mucha oscuridad espiritual en el pueblo de Israel, Dios no solamente salvó a Elías, se reservó a Elías, sino que también al mismo Elías, que pensaba que solamente estaba él solo, Dios le hizo recordar que había más hombres y mujeres que también en esa generación Dios había salvado. Dios siempre se reserva un remanente, siempre hay un remanente en cada generación que Dios ha salvado, y son aquellos que atienden, que hacen caso al llamado de arrepentimiento. El apóstol también se pone él mismo como ejemplo. Él dice: yo también en este tiempo, aunque Israel como nación de manera colectiva ha endurecido su corazón, no acepta a Cristo como el Hijo de Dios y mucho menos como el único camino al cielo, como ese Mesías que habría de venir, el apóstol dijo: yo soy un ejemplo de que Dios no ha desechado a Israel. Yo soy israelita,
Y a mí Él se me apareció, a mí me fue predicado el Evangelio y yo respondí con arrepentimiento, con humildad. Entonces, son dos muestras que el apóstol usa allí para demostrar que Dios no ha desechado para siempre a Israel. Y muchos más que creyeron en los tiempos cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Y otros judíos israelitas que están creyendo aún en el tiempo presente, también son parte de ese remanente. Ahora, como nación, vimos en el capítulo 11 que Dios le va a dar una última oportunidad al pueblo de Israel como nación para que se arrepienta. Y esto va a ocurrir en medio de un periodo de 7 años que la Biblia describe como la gran tribulación. De ahí van a salir salvados por la sangre de Jesucristo, tanto judíos y también como gentiles. Entonces, la última cosa que el apóstol trataba en el capítulo 11 era que los gentiles en aquella iglesia habían adoptado una actitud de arrogancia frente a los judíos, como burlándose de ellos, como si los judíos fueran menos que ellos porque desecharon a Cristo. Y el apóstol Pablo le dijo, no hagas eso, no hagas eso, porque tú no eres rama original. La rama original, la que estaba primero en ese árbol, esa raíz que es Cristo, era Israel y fue cortado. Tú fuiste, nosotros los gentiles que no somos nacidos en Israel, fuimos injertados, dice, contra naturaleza. Por lo tanto, el apóstol pasa a explicar que la razón por la cual Dios permite esa dureza de corazón, esa incredulidad en el pueblo de Israel, es para provocarlo a celo. Y ahí Dios entonces ejecuta su plan eterno. No fue un plan B, fue el plan siempre de Dios, que Él sabía que el pueblo de Israel habría de endurecer su corazón. Y Él entonces iba a usar este tiempo para darle entrada a los gentiles a esta salvación. Y no solamente a la salvación, sino para darle a los gentiles el dominio, el control político, el control económico, como ocurre hoy en día. Son los gentiles, con Estados Unidos a la cabeza y otros países potencia, que están al frente del liderato mundial, político, económico, militar, inclusive religioso. Pero que dice entonces el Señor a través del apóstol Pablo, ahí en ese capítulo 11 también, que luego Israel, todo Israel será salvo. Pero recuerde, mi amado hermano, que explicamos a qué se refiere cuando dice todo Israel será salvo. Primeramente, tú y yo tenemos que recordar que solamente se es salvo a través de Jesucristo. Todo israelita que acepte que Cristo es el Hijo de Dios y el único camino al Padre será salvo. Pero solamente aquel israelita que es descendiente de Isaac, o sea, esa nación que se formó a través del hijo de Abraham, Isaac. Porque recuerden que también explicamos que Abraham tuvo otro hijo que se llamó Ismael, que engendró otras naciones que no son cristianas, como por ejemplo los musulmanes, los árabes. La promesa de salvación fue a través de Isaac, a los descendientes de Isaac. ¿Por qué? Porque a través de Isaac era que habría de nacer Jesucristo. Ahora, todo el que cree en Cristo, esa promesa que vino a través de la descendencia de Isaac, todo el que cree en Cristo, sea musulmán y se convierta al Evangelio, sea budista y se convierta al Evangelio, esa descendencia que es de Isaac, que es Cristo, entonces alcanza esa promesa. Ese es el Israel, el que será salvo, el que acepte a Cristo como único Dios, como único Señor y único medio de salvación. De hecho, tú y yo, mis amados hermanos, somos llamados de Israel espiritual, porque Israel lo que significa en pocas palabras es amigo de Dios, amigo de Dios. Ya no hay enemistad. Entonces, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, nos convertimos en ese Israel espiritual, como queriendo decir que también fuimos elegidos, también fuimos salvos, también hemos sido lavados, redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces somos el Israel espiritual. Y lo último que vimos es que el Señor, a través del apóstol Pablo, envía una advertencia, primero un consejo y luego una advertencia al pueblo gentil.
El consejo que le daba es que fueran humildes, que no fueran arrogantes, que no comenzaran a decir, oh, nosotros somos salvos porque somos mejores que los judíos. Qué incrédulos son, mira qué malos son. Dijo el Señor a través del apóstol Pablo, no hagas eso, sé humilde, no seas arrogante, porque te puede ocurrir la misma cosa que le ocurrió al pueblo de Israel. Como Dios no perdonó al pueblo de Israel, tampoco va a perdonar a ninguna persona de otro país que no es israelita, que llamándose cristiano menosprecie a los judíos o se sienta superior que los judíos, porque estamos hechos de la misma carne y nosotros mismos hacemos exactamente lo mismo. Somos incrédulos, nos falta la fe y Dios tiene misericordia, y ahí Dios al pueblo de Israel endurecer su corazón, aprovecha todo esto para ejecutar su plan eterno de la salvación de los gentiles, de manera que el apóstol nos recuerda a nosotros en ese capítulo 11, la incredulidad de los israelitas dio como resultado de que nosotros entráramos. Hasta el día de hoy, dice, hasta que se culmine, hasta que llegue el fin del tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, que se refiere a cuando llegue ese número de salvados de cada generación que Dios quiere salvar. Y el consejo y la advertencia entonces finalmente que el apóstol le da, o el Señor a través del apóstol, a nosotros que no somos judíos, es que nosotros tenemos que temer, en vez de ser arrogante, temer, porque Dios nos perdonó al pueblo de Israel, que fue el pueblo que Él eligió para esparcir el evangelio de Jesucristo. Tampoco a nosotros nos va a perdonar, sino que nosotros tenemos que mirar a los judíos como nuestros hermanos, con compasión, orar por ellos para que sus ojos sean abiertos y el propósito de Dios se cumpla en ellos. No sentirnos superiores, no sentirnos mejores. Ahora, en el capítulo 12, entonces, si podemos entender que no somos superiores a los judíos, que lo mismo que le ocurrió a ellos, dureza de corazón, nos puede pasar a nosotros, que Dios también puede castigar de la misma manera como lo castigó a ellos, que Dios puede revertir la cosa, ¿verdad? Como lo está provocando a hacerlo a los judíos al salvar a muchos gentiles. La iglesia está en manos de hombres y mujeres gentiles, no son judíos. Entonces, lo mismo puede ocurrir. Dios puede cambiar las cosas y ser nosotros que estemos en ese sequedal espiritual que está Israel en el día de hoy. Entonces, en el capítulo 12, el apóstol comienza a decir entonces cuál debe ser entonces nuestra actitud, nuestro vivir. ¿Cómo debe ser tu vivir en función de ese entendimiento? Que fue por misericordia que Dios nos alcanzó, aprovechando el tiempo que los judíos han endurecido su corazón como nación. Como nación. Entonces el apóstol dice cómo nosotros debemos entonces vivir, cómo debemos actuar. Y esos deberes, en lugar de vernos mejores que los judíos, esos deberes el apóstol los divide en tres áreas. Primero, los deberes para con nuestro Dios. Si ya entendiste que fue por pura misericordia, que la incredulidad de Israel vino en beneficio tuyo y mío para que Dios cumpliera su plan de salvación también a nosotros, que el evangelio también llegara a nosotros. Si ya entendiste eso, que no debe llenarte de arrogancia, entonces vas a entender que le debemos entonces a Dios ahora. Estamos en deuda con Dios. Y esa deuda, el apóstol la divide en tres áreas. Primero con Dios, luego con los demás hermanos y luego con el mundo, con la sociedad. La primera parte de nuestros deberes como cristianos delante de Dios, para con nuestro Dios. Dice el versículo 1. Así que, hermanos, ya entendiendo eso, que fue por pura misericordia que Dios aprovecha la incredulidad de los judíos
para insertarnos a nosotros en el Evangelio, para salvar a muchos gentiles. Si eso es así, lo entiendes. Dice, así que, o sea, no fue por mérito tuyo, no fue por una cualidad buena que nosotros tuviéramos, fue por pura misericordia de Dios, plan eterno de Dios. Entonces, si eso es así, hermanos, comienza el versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo primero que el apóstol dice aquí que entonces tenemos como deber delante de Dios? Al ver la sabiduría de Dios, las profundidades de la riqueza de la sabiduría de Dios, al planear todo esto y todo armonizar perfectamente dentro del plan de Dios, nuestra actitud debe ser de nosotros vivir vida que agraden a Dios. Vidas que agraden a Dios. Cuando habla el apóstol de sacrificio vivo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, podríamos entonces de una vez deducir que hay un sacrificio muerto. ¿Cuál es el sacrificio muerto? Bueno, el que los judíos querían dar. Ellos querían por su propio esfuerzo esforzarse para cumplir todos los mandamientos, lo cual era imposible. Y ellos mismos se circuncidaban, ¿verdad? Su parte genital, en el caso de los hombres. Ellos pensaban que con estos ritos y con estas cosas, con estos sacrificios, era como ellos podían ganar el cielo. Y el apóstol decía, eso es sacrificio muerto. Nuestro sacrificio, tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, luego santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto es una ceremonia, es una dedicación, es una celebración. Y lo que el apóstol dice aquí, el presentar nuestro cuerpo en santidad, en vivir vidas lo más santa, apartado de lo malo posible para agradar a Dios, es algo racional. ¿Por qué racional? Por el entendimiento que debemos traer del capítulo 11, de que nosotros fuimos salvos por misericordia, fuimos injertados contra naturaleza en ese árbol que es Cristo, que nosotros no traemos nada a la mesa, nosotros no merecíamos la salvación, merecíamos condenación. En ese uso de ese razonamiento es que debemos ejercer el culto a Dios, el servicio a Dios, en ese entendimiento. No es un culto fanático o emotivo, emocional, sino racional. La fe tiene un componente de razón. La fe no es solamente algo ciego. La fe también es basada en lo que ya sabemos de Dios. Ese culto racional tiene que ser basado no solamente en sentimientos ni en fanatismo, sino en algo razonado en lo que ya Dios nos ha revelado. Hablando de otros deberes, entonces, ese primer deber que vimos, vivir vida agradable a Dios, se refiere a los deberes, estamos hablando ahora, para con Dios, para con nuestro Dios. ¿Qué otra cosa, entonces, es un deber tuyo y mío si entendemos que fuimos salvos por pura misericordia de Dios? Bueno, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para con nuestro Dios tenemos otro deber. Y el Señor aquí lo dice, claro que con mucha claridad, no necesita mucha explicación. No tomar la forma, cuando dice no os conforméis a este siglo,
es tomar la forma. Piensen, por ejemplo, en el agua. Si usted echa agua en un recipiente cuadrado, esa agua va a tomar la forma cuadrada. Si la echa en un recipiente redondo, va a tomar la forma redonda. El agua toma la forma del recipiente que la contiene. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor a través del apóstol Pablo es que nosotros no nos hagamos con la forma de este mundo. Si este mundo pelea, este mundo roba, hay mentira, hay engaño, este mundo anda detrás de las cosas materiales, un afán por acumular y tener más y más y más, hay odio, hay violencia, el Señor está diciendo, tenemos un deber, no nos hagamos a esa forma, no nos hagamos iguales a lo que están en este mundo. Recuerdo lo que decía el Señor en su oración, estar en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos tomar la forma igual que los demás, hablar como los demás, vivir como los demás, pensar como los demás, hacer como los demás. Ahora, el Señor nos dice aquí a través del apóstol Pablo, ¿cómo es que eso puede ser posible? Tú y yo podemos decir, ok, a partir de ahora no voy a tener la forma, no voy a ser igual, no me voy a hacer igual que la gente del mundo que no conoce a Dios. Ojalá que fuera así tan sencillo, pero no es así de fácil. La manera como tú y yo podemos tener la forma de Cristo, no la forma de este mundo, sino la forma que Dios quiere que tengamos, es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso, mis amados hermanos, que yo le insisto mucho a los hermanos en nuestra congregación, que tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y después que estudiamos la palabra de Dios, pedir a Dios entendimiento. ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanta gente creyendo cosas tan vanas y perversas acerca de Dios y enseñándolas también? Por falta de entendimiento. También hay muchas personas que confunden el tener mucho conocimiento, mucha información, con tener entendimiento. Los judíos tenían mucho conocimiento, específicamente los fariseos, otras sectas que se llamaban saduceos y otros grupos más que existían en los tiempos de Cristo, muy conocedores de la letra, de la ley, de los mandamientos, de los ritos, las ceremonias, las tradiciones. Se lo sabían todo al dedillo, como se dice, pero no había entendimiento en ellos. No había entendimiento. Por eso, cuando tu mente es renovada, tu entendimiento es renovado acerca de las cosas de Dios. ¿Qué entendimiento, por ejemplo? Lo que dice el capítulo 11, que Israel es el pueblo de Dios, no ha sido rechazado, no nos podemos burlar ni sentirnos superiores, no ser arrogantes, no pensarnos que somos mejores, que nosotros somos salvos igualito que Israel por pura misericordia, por pura gracia. Ese entendimiento y también otras cosas que está en la palabra de Dios. Yo te exhorto, hermano, a que estudies la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes se convierten a Cristo y no crecen? ¿Por qué? Porque no han crecido en el entendimiento de la palabra del Señor. Cuando hay entendimiento de la palabra de Dios, podemos entonces comprobar cuál es la voluntad de Dios en muchas circunstancias. Muchos creyentes se encuentran confundidos y no saben qué hacer en muchos momentos de su vida, circunstancias, en su familia que está pasando algo, con un hijo, con una hija, con su esposo, con la esposa, con el vecino. No saben qué hacer porque desconocen lo que dice la palabra de Dios. No saben cuál es la voluntad de Dios en ese momento. Pero un creyente que se llena de la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios, si no entiendo, le pido al Señor, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Ese creyente va a saber qué hacer porque conoce la palabra revelada, la instrucción de Dios en las Escrituras. Entonces, para Dios, Dios espera primero que tú y yo veamos mi vida consagrada a Él, en santidad para Él, pero no basada en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia prudencia o conocimiento o entendimiento, sino
en el saber que solamente a través de Jesucristo podemos ser agradables delante del Padre. Y segundo, vimos también que Dios anhela que nosotros no tomemos, no nos hagamos iguales o tomemos la forma de este mundo, sino que Él quiere que nuestro entendimiento se renueve. Así solamente podemos ser diferentes. Si hay un entendimiento, una mente renovada a través de el conocer a Dios a través de las Escrituras. Luego, en los versículos 3 al 5, el apóstol pasa a explicar entonces nuestros deberes con los creyentes, con otros hijos de Dios. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto está precioso, mis amados hermanos. El apóstol sabe, se entera que allí en aquella iglesia de Roma hay creyentes judíos y hay creyentes gentiles. ¿Qué era lo que pasaba? El creyente judío se sentía superior a causa de ser el pueblo escogido por Dios, porque Dios le confió a ellos la palabra, los mandamientos, la circuncisión, y todas las cosas que se mencionan también aquí en este libro al principio. Se sentían superiores, como hasta el día de hoy se sienten superiores todavía. Pero los gentiles también se sentían superiores. ¿Por qué? Porque ellos decían: ustedes rechazaron y mataron a Cristo, nosotros lo recibimos, y por eso Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Entonces había esa pugna, y el apóstol dice: que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Al judío, que fue por pura misericordia que Dios lo eligió como pueblo. Si no hubiese elegido al pueblo de Israel, Él hubiese elegido a otro pueblo para que naciera su hijo. Y que eso no lo hace superior. Y a los gentiles, que el hecho de que si hemos recibido a Cristo, si hemos aceptado a Cristo, eso tampoco nos hace mejores que los judíos, sino que estamos los dos, ambos pueblos, en la misma balanza delante de Dios. Ahora bien, qué difícil es nosotros pensar de nosotros mismos con cordura. No tener un concepto más alto que el que debemos tener. Es algo que nos es extremadamente difícil. O sea, si yo sé, por ejemplo, que soy bueno para las matemáticas, por ejemplo, pero tengo limitaciones, qué difícil es para mí decir que tengo habilidades para las matemáticas, pero hay debilidades, hay limitaciones. Qué difícil es para mí verme en mi justa medida. Ahora, el apóstol se refiere aquí que ni los gentiles ni los judíos tenemos una posición más alta delante de Dios. Somos iguales delante del Señor. Ahora, hay concesiones, hay cosas que Dios le ha dado a cada uno. Y eso sí lo podemos reconocer. Como por ejemplo, el apóstol Pablo preguntaba anteriormente aquí en el libro de Romanos, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y él decía, mucho. Primero es el pueblo elegido por Dios, a ellos se le dio la palabra, de ellos es la promesa, de ellos viene Cristo. Son muchas concesiones que le dio. Entonces, no es irse más allá, sino reconocer lo que Dios le ha dado. Pero también a nosotros los gentiles Dios nos ha dado la iglesia, por ejemplo, la revelación de Jesucristo, la salvación, el que estemos ahora en la cúspide, en el control, en el liderazgo
de la fe cristiana a nivel mundial. Concesiones. Pero si nos comparamos entonces y nos vemos nosotros mismos delante de Dios, siempre nuestra conclusión debe ser: yo no merezco estar aquí, yo no merezco ser salvo, yo no soy nada si el Señor no me hubiese alcanzado y levantado y redimido. Entonces, que no tengamos más alto concepto del que debemos tener, porque sí tenemos un concepto, y es reconocer lo que Dios le ha dado a cada pueblo, tanto a los judíos como a los gentiles, pero no más de ahí. Y yo hago énfasis en esto porque hay quienes dicen o creen que es que nosotros no podemos reconocer o hablar de las habilidades y los dones que Dios nos ha dado. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que no sea más alto que lo que Dios nos ha concedido. Y puse como ejemplo que Pablo resaltaba lo que Dios le había concedido, el estatus y las cosas que Dios le había concedido al pueblo de Israel, que de él son las promesas y los pactos. A Israel fue que le dio la palabra, a Israel fue que primero se le manifestó, a ellos fue que lo escogió. Entonces eso es algo que los israelitas pueden decir, pero no con arrogancia, ni irse más allá a decir, como somos el pueblo de Dios, somos mejores. Ya eso es tener más alto concepto que el que debe tener. No sé si se entiende con claridad esa parte. Pero el hecho de que nosotros podamos decir, Dios me ha dado, por ejemplo, el don de la predicación, de la palabra, de consejería, me ha dado dones para diseñar, para construir. Eso no es tener más alto concepto, ¿verdad? Eso es tener el reconocer lo que Dios ha dado, pero no llenarnos de arrogancia ni creernos superiores a los demás. Algo muy importante también en cuanto a lo que Dios ha dado, lo dice el versículo 3 al final. Dice que después que dice que piense de sí con cordura. Cordura quiere decir con medida, con cuidado, ser humilde en lo que decimos de nosotros mismos. Se oye bien feo, no solamente que lo digamos, pero que esté en nuestro corazón, que decir, por ejemplo, oh, yo sí soy bueno en esto, oh, yo sí soy bueno en aquello. Eso, aparte de que no se oye bien, y aunque cambiemos el vocabulario, si está en el corazón, es una actitud arrogante, porque somos lo que somos, porque Dios nos los ha dado. Ahora, fíjense cómo termina diciendo el versículo 3, que eso que Dios, ese estatus que Dios le dio a Israel y que nos ha dado a nosotros en esta plenitud de los gentiles que estamos viviendo, este tiempo de los gentiles que estamos viviendo, más bien, dice que a cada quien le dio conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, medida de fe aquí se refiere a que Dios le dio a uno una cosa y a otro le dio otra cosa. Y que es posible y es real que en eso que Dios le dio a un pueblo o a una persona, digamos que a dos personas le dio, para poner un ejemplo más sencillo, más llano, alguien que canta muy bonito, y también le dio Dios a otra persona que canta pero también compone, tiene la voz quizá más potente, qué sé yo, puede modular más la voz. A los dos le dio el mismo don, pero en diferente medida. Es como, por ejemplo, los predicadores del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, su ministerio fue dedicado especialmente, mayormente a los gentiles, o sea, a los que no eran israelitas. Pedro, por ejemplo, su ministerio fue a los judíos esencialmente. Pero los dos eran contemporáneos, se conocían, se trataron. Ahora vemos al apóstol Pedro reconociendo ciertas cualidades del apóstol Pablo, sobre todo en lo que tiene que ver con las revelaciones. El apóstol Pedro reconocía que el apóstol Pablo había recibido grandes revelaciones. Qué difícil es para nosotros, sobre todo personas como yo,
soy pastor por la misericordia de Dios de una congregación y enseñamos, Señor nos usa enseñando la palabra. Qué difícil es para nosotros reconocer la gracia, la medida que Dios le ha dado a otros hombres de Dios. Cuando yo me voy a alimentar de la palabra, leo la palabra del Señor, escucho a otros siervos de Dios en diferentes maneras, escucho, aprendo, crezco, veo la gracia de Dios y puedo ver con toda claridad, hermano, que la gracia que Dios le ha dado a esos siervos es mayor que la mía. Tienen una facilidad para predicar, para entender cosas profundas, para retener información. Y yo puedo ver esa gracia y yo digo, Señor, gracias, porque tú tienes hombres y mujeres así que le ha dado esa capacidad mayor que a mí, una medida mayor que a mí, y yo puedo ser beneficiado, bendecido, edificado por esos hermanos. ¡Qué precioso! Porque Él dice que a cada uno dio conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Él es quien reparte, a unos 5, a otros 6, a otros 10. Él es quien reparte, Él es soberano. Ahora termina esos versículos comparando al pueblo de Israel y al pueblo gentil como con un cuerpo, los hijos de Dios. Y dice que como en un cuerpo hay diferentes miembros, no todos los miembros del cuerpo, la mano, los ojos, la boca, tienen la misma función, pero todos son necesarios para que sea un cuerpo. Dice, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El apóstol está cerrando aquí de manera extraordinaria de que tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil somos parte de ese cuerpo. Hay diferencia en cuanto a los dones que ha dado y a la medida, a la gracia, a la capacidad que ha dado dentro del mismo don a cada quien, pero que al fin y al cabo somos miembros del mismo cuerpo y somos también necesarios porque tenemos diferentes funciones. Hacen falta todos en Cristo Jesús. Y esto es precioso. En los versículos 6 al 8 habla allí de lo que venimos comentando en los versículos anteriores. Dice allí, Romanos 12, 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Que Dios ha dado dones a todos, pero con diferentes capacidades. Diferentes capacidades. Dice, repite el apóstol allí, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí me quiero detener, porque precisamente ahora estamos estudiando, estamos llevando una serie en nuestra congregación. Si usted quiere la puede buscar aquí en Micresef TV. Se llama Superpoderes y basamos esa enseñanza en 1 Corintios 12, capítulo 12, 13 y el 14. Y allí estamos hablando acerca del don de la profecía. La profecía o el profeta del Nuevo Testamento es aquel, de hecho profeta, profecía, profetizar, es decir adelante, alguien que habla enfrente de, que habla delante de, pero que el profeta del Nuevo Testamento tenía una función diferente al profeta del Antiguo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo, Dios le revelaba cosas nuevas, porque Dios estaba revelando su voluntad para que quedara para la historia y los demás creyentes que habrían de venir, que habían de creer en Cristo, que somos tú y yo, y para este mundo. Por eso le decía a esos profetas del Antiguo Testamento que escribieran. El profeta del Nuevo Testamento
su función principal no era escribir, sino, como dice ahí el capítulo 12 de Primera de Corintios, era de animar, de exhortar y de consolar. Y sí, Dios le podía dar palabra de profecías, de algo que iba a suceder en el futuro, para advertir a alguien, para animar a alguien, para confortar a alguien, pero que nunca esa profecía iba en contra de lo que ya está escrito. ¿Por qué? Porque la escritura es suficiente. Es suficiente. La palabra de Dios tiene todo lo que Dios quería revelar a los seres humanos conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos, ¿verdad? Y que ese profeta habría de usar ese don que Dios le da con cuidado, con temor. Por eso que dice el apóstol Pablo, úsese conforme a la medida de fe. O sea, con ese cuidado, reconociendo nuestras limitaciones. ¿Dónde están las líneas que Dios ha establecido para los que Dios le usa en esto de la profecía? Y luego, entonces, dice el versículo 7, si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Como queriendo decir, hermano, si Dios te ha dado el don de servicio, úsalo en servir. No quieras hacer otra cosa, porque eso es lo que Dios te ha dado. Sirve. El que sirve es servir, no en otra cosa, en lo que Dios a cada quien le ha dado. Hay que reconocer, hermano, cuando Dios no me ha dado un don. Por más que yo lo quiera, por más que yo anhele, por ejemplo, tener habilidad para la música, no la tengo, Dios no me la ha dado. Me dio habilidades para otras cosas. Entonces, si fue para predicar la palabra de Dios, yo tengo que dedicarme a predicar. Como dice, zapatero a su zapato. Es en pocas palabras lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque hay creyentes, desde ya se mira aquí en aquella congregación en Roma, que querían hacerlo todo o hacer cosas para lo cual Dios no los llamó. Y muchas veces se nota, se ve que no es el don que tiene ese hermano o esa hermana. Dice que el que reparte con liberalidad, versículo 7, versículo 8, el que reparte con liberalidad, quiere decir, porque había la costumbre de que en las iglesias se repartían alimentos, se repartían ayuda, y el apóstol dice, el que reparte, que lo haga con liberalidad, o sea, que lo haga con soltura, que no sea, como se dice en el español que hablamos acá en Texas, que no sea codo. En muchos países dicen que no sea tacaño, que al repartir dé en abundancia. Es en otras palabras lo que quiere decir. El que preside con solicitud. El que preside. Aquí el que preside se refiere a quien está dirigiendo una ceremonia, el que está dirigiendo un servicio. ¿Cómo debe hacerlo? El que está abriendo, por ejemplo, un culto, un servicio, como decimos, una actividad, dice que lo haga con solicitud. Solicitud quiere decir con ánimo, con alegría. Que lo haga con entusiasmo, ¿verdad? Que cuando suba ahí al púlpito o esté en el micrófono, se vea el amor, la pasión, el entusiasmo, la alegría. Luego dice, el que hace misericordia con alegría. ¿Por qué será que a la hora de hacer misericordia, el Señor nos aconseja entonces que lo hagamos con alegría? Porque nuestra carne, nuestra naturaleza no le gusta tener misericordia de los demás. Y si la tenemos, sobre todo cuando sabemos que el otro se merece castigo, se merece que no le hagamos nada bueno, si lo hacemos con queja en el corazón, lo hacemos con pesar. Pero Dios dice, si vas a tener misericordia, tienes que tener misericordia. Y tienes que hacerlo con alegría. Con alegría. Es algo que quizás muchos dirán, bueno, eso no es fácil.
pero sí es posible. Cuando hay entendimiento de quién soy yo y lo que Dios ha hecho por mí. Es lo que viene diciendo este capítulo, versículo 1. Si ese entendimiento se renueva y sabemos que Dios nos salvó, no por obras para que nadie se gloríe, que lo que merecíamos era condenación, entonces cuando vamos a tener misericordia con los demás, lo vamos a hacer con alegría, porque sabemos que también nosotros recibimos misericordia. Luego los versículos 9 y 10 habla entonces cómo nosotros debemos, en el versículo 6 que acabamos de leer, versículo 6 al 8, habla de esa relación, qué Dios espera, qué deberes tenemos nosotros entre creyentes con los demás hermanos. Y aquí el versículo 9 y 10 habla de el amarnos los unos a los otros, pero demostrándolo con hechos. ¿Por qué decimos esto? Mire cómo dice allí la palabra. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando dice que el amor sea sin fingimiento, es porque si yo digo que amo a alguien, pero lo veo que está sufriendo o que tiene una necesidad, Dios me da la oportunidad de demostrarlo haciendo algo por esa persona y no lo hago, entonces es un amor fingido, es un amor de palabra, un amor de boca, ¿verdad? Cuando esa persona que usted nunca llamó, nunca preguntó por esa persona, pasó el tiempo, nunca se interesó, y luego usted la ve en la calle, no vaya a darle un abrazo. ¡Ay, cuánta falta me hiciste! ¡Wow! ¡Cuánto te amo! ¡Cuánto te agradezco! No lo haga, por favor. Porque el amor es demostrable, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo para demostrar ese amor? Que dio a su Hijo. En estos se muestra el amor de Dios, que Él nos amó a nosotros primero. Entonces, Dios es el que primero pone la pauta, el estándar, las barras. Si dices que amas, tienes que estar dispuesto a demostrar ese amor. Sobre todo aquellos creyentes que dicen que aman a Dios. Dios es lo primero para mí, pero llegan tarde al servicio, no dan una ofrenda, no se involucran en la obra de Dios, no le dan ejemplo a su esposo, a su esposa, ni al vecino ni a la vecina, viven vida totalmente desagradable a Dios. Nunca se esfuerzan por hacer nada que agrade a Dios, pero siguen diciendo que aman a Dios. Dice aquí, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El creyente tiene que seguir las cosas bien hechas. Un creyente no puede imitar, no puede conformarse a hacer las cosas igual como la hace la gente que no son cristianos. El creyente no tiene opción sino hacer siempre lo correcto. Y luego, ese mandamiento nuevo de quien hablaba Juan, el discípulo amado, en primera de Juan, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ese amor fraternal habla de amor de hermanos, como los hermanos se aman o se deben amar, de la manera como tú y yo debemos amar a otros creyentes, es con amor fraternal. Le está diciendo allí a los judíos y gentiles que estaban en la iglesia en Roma, tienen que amarse con amor como si fuera de familia, de hermanos de sangre. Y por último dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En otras palabras, que yo mejor prefiera que el otro sea beneficiado, que yo mejor prefiera que el otro sea agradado.
que mejor haya una discusión, no mejor tú, no mejor tú, no mejor tú, que nadie busque el bien propio, sino el bien de los demás. A eso se refiere cuando dice en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, que tú veas a tu hermano como si fuera mayor que tú veas a tu hermano como si él fuera superior, aunque nadie es superior, pero como si fuera superior a ti, pero que esa sea la conducta de todos, no de solo un grupo, ¿verdad? Otros consejos, otros deberes que el apóstol Pablo da a los creyentes en ese servicio a Dios se encuentra en el versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El Señor aborrece la pereza. Cristo decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios siempre está trabajando, no está sentado. Es un Dios de trabajo, ¿verdad? Él está haciendo muchas cosas, ejerciendo su dominio, su control, la dirección ejecutiva de todo lo creado. Entonces, algo que requiere ser diligente significa que algo que requiere que tú hagas lo que tenga que hacer con diligencia significa hacerlo temprano, a tiempo, no dejarlo para última hora, no hacerlo ahí como salga, como dicen aquí también mis hermanos mexicanos, al ahí se va, o hacer una mexicanada. Diligencia tiene que ver con uno hacer las cosas que tiene que hacer temprano, a tiempo, antes que sea demasiado tarde. No ser pasivo. Y fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, habla de que los creyentes en Cristo Jesús tienen que ser personas fervientes. Ferviente, hágase la idea que es como algo que está hirviendo, algo que está activo, que no está muerto. El creyente en Cristo tiene que ser vivo, en otras palabras. Usted predica la palabra, predíquela con gozo, con un espíritu vivo, con ánimo. Usted ora, ore con ánimo. Si usted canta, cante con ánimo, con fervor, que tiene sangre por dentro corriendo por sus venas. Orar, cantar, servir al Señor con ese fervor, con esa pasión, no así como sin fuerza, todo desanimado. Amén. Versículo 12 habla de gozo y resistencia. Gozo, ¿por qué? Bueno, dice el versículo 12, gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? De que un día Cristo va a venir por nosotros, por su iglesia, que somos tú y yo. Y ya todo dolor, toda lágrima acabará. No habrá enfermedad, no habrán guerras, no habrán biles que pagar, dolores, nada de eso. Esa es la esperanza. Entonces tenemos que estar gozosos. Si yo quiero recordarme y traer gozo a mi corazón, no me tengo que recordarme de esa esperanza que tengo. Inclusive el mismo Cristo dice que al él morir, al ser sacrificado en la cruz del Calvario, él dice que sintió gozo. ¿Por qué? Por la esperanza que fue puesta delante de él. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza que lo que él iba a hacer, a salvar a mucha gente y llevarla con él. Entonces los clavos y el castigo que le dieron, lo sintió, pero el gozo fue mucho mayor. Él se enfocó en el gozo, no en el dolor. Aquí es lo que el apóstol está diciendo, o el Señor a través del apóstol Pablo: enfócate en el gozo, no en el dolor. Cuando dice gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación. Enfócate en el gozo, no en la tribulación. Y si es necesario pasar por tribulación, por esa esperanza, dice, súfrela, resístela. Pero solamente eso lo podremos resistir si nuestra fe está anclada, nuestro entendimiento ha sido renovado en el conocimiento de Dios. Y luego, en el versículo 13,
ahí mismo en el versículo 12, habla al final también de otra cosa que Dios quiere que tú y yo hagamos, y es ser constante en la oración. ¿Qué significa ser constante en la oración? Bueno, que la oración no debe ser una cuestión de la mañana o de las 3 de la mañana, como muchos dicen, me levanté a las 3 de la mañana a orar. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno, sígalo haciendo. Pero después, durante el día, ¿ya no oras? Cuando la palabra de Dios dice que oremos sin cesar, nos está diciendo con mucha claridad que la oración no es un evento que sucede un momento, a una hora del día, en un tiempo o circunstancia por lo que estemos pasando, sino que la oración es un estilo de vida. Donde quiera que estemos podemos estar orando, o en la mente, en el corazón, con palabras, con el pensamiento, constantemente. Cuando estamos trabajando, cuando estamos cocinando, nos estamos bañando, podemos estar orando constantemente. Eso es ser constante en la oración. El versículo 13 habla también de otro principio, otro deber que tú y yo tenemos delante de Dios por esta salvación tan grande. Y dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, aquí se nos está hablando de algo que a muchos nos incomoda, aunque no lo digamos. Y es que Dios quiere que nosotros compartamos con los demás creyentes, las bendiciones que Él nos da. Dios te bendice a ti y a mí con ese trabajo, con una casa, con un carro, con abundancia, con lo que sea, lo poco o lo mucho que Dios te ha bendecido. Es para que tú también lo compartas, dice, con los santos. Los santos, recuerden, se refiere a nosotros los que hemos sido apartados, consagrados, santificados por Dios. Compartir con los demás, abrir la mano para bendecir a otros. No te la quedes tú solo. Pensamos que reteniendo más, quedándome yo con más en mi bolsa, en el banco o en la casa, es como yo voy a tener más. No, la matemática de Dios no funciona así. Es dando como se recibe. Es dando. Y esa es la voluntad de Dios. Y aquí pone un ejemplo de cómo nosotros podemos compartir, ayudar en las necesidades de los santos. ¿Cómo? Por ejemplo, practicando la hospitalidad. La hospitalidad se refiere a usted recibir, ser un buen anfitrión en su casa, a personas que no tienen hogar, que no tienen una cama. Si usted va a hacer un servicio en su casa, un culto, un evento, hágalo con amor, con excelencia, brinde lo mejor, no para impresionar a nadie, es porque usted le está sirviendo a los santos, y al servir a los santos, a los creyentes, le está sirviendo a Dios. La hospitalidad es algo que nosotros aquí en este país, Estados Unidos de América, tenemos que volver a practicar. Las leyes y los tiempos y las cosas que están pasando nos han forzado a cerrar las puertas de nuestras casas. Una de las cosas que yo puedo decir con toda humildad es que a nosotros nos da gozo el poder recibir personas en nuestra casa. Es un gozo servir al Señor así, de esa manera, sobre todo para los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles en su casa, refiriéndose en ese caso específico, a Lot, en el tiempo que estaba con Sodoma y Gomorra. Esos varones que fueron eran ángeles, y él los recibió en su casa, y ni él mismo se dio cuenta que estaba recibiendo ángeles. Es probable que nosotros hayamos recibido ángeles en nuestra casa, o tú que amas el recibir, ser hospitalario, hayas recibido ángeles en tu casa. Además que a nosotros los hombres, los hijos de Dios, también en cierta circunstancia se refiere a nosotros como ángeles, varones de Dios. Así que Dios quiere que tú y yo seamos
hospitalario en nuestra casa. Para concluir, los últimos versículos hablan entonces cómo nosotros debemos relacionarnos con los demás, ya no solamente con los cristianos, ahora con el mundo. Dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Y aquí en estos versículos no voy a comentar mucho porque se autoexplican solo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto, hermano, yo sé que es fácil leerlo, pero no es fácil hacerlo. Pero recuerde cómo comienza el versículo. Si tu mente se ha renovado a través del entendimiento de la palabra de Dios, quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti y quién eres tú, para dónde ibas, entonces estas cosas no serían tan difíciles. Bendecir a los que me persiguen, bendecir y no maldecir. 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto habla de ser solidario, tú sentir el dolor ajeno, pero también tú sentir el gozo de los demás. Que si alguien tuvo un triunfo, un éxito en algo, que tú también te alegres como si fuiste tú. Que si alguien está llorando, está triste, que tú también sienta esa tristeza. O sea, en otras palabras, sé solidario, tanto en las buenas como en las malas. Versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Aquí habla también de unidad, ¿verdad? Y algo que nos ataca mucho, que estaba pasando en esta iglesia de Roma, dice no altivos. O sea, altivos viene de la palabra altanero. Usted se siente alto o más alto, una posición más alta que los demás, y usted denigra a los otros, minimiza a los demás, se siente mejor o superior. Y usted puede ver el significado de esa palabra por las palabras que siguen más adelante. Dice, sino asociándoos con los humildes. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra tendencia, hermano, de nuestra carne es asociarnos, hacernos amigos de la gente rica, de la gente más inteligente, de la gente que nosotros creemos que podemos sacar algún tipo de beneficio, que nos podemos beneficiar. Pero de la gente que nosotros sabemos que no vamos a esperar nada, esa gente que están en la calle, esa gente que no tiene un estatus económico, un estatus social, con eso no nos queremos asociar. El Señor dice a través del apóstol Pablo, nosotros no podemos tener esa altivez, sino que tenemos también que asociarnos, hacernos amigos, compartir también con los humildes. ¿Han observado ustedes que la gente les regala generalmente a quien le puede regalar? Que la gente le regala a quien no necesita generalmente. Porque en el mundo la cosa es así. Se da, pero como con un hilo amarrado a lo que se da, para luego también recibir algún tipo de beneficio. Se regalan autos, se regalan casas unos con otros y ni siquiera la van a vivir porque no la necesitan. ¿Cuándo usted ha visto que sí sucede, pero en la mayoría de los casos no es así, de que alguien le regala algo así, un regalo bien costoso a una pobre persona, una persona pobre? Casi no se mira eso porque lo que damos siempre esperamos recibir cosas a cambio. Luego el versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay gente que creen que lo sabe todo. No aceptan consejo. Y tú tienes que abrir tu oído, porque es probable que Dios te quiera enseñar algo, librarte de algo, pero como crees que lo sabes todo, cierras tu oído. No seas sabio en tu propia opinión. También habla de tú darle oportunidad que los demás hablen, se expresen. El que es sabio en su propia opinión tiene una característica. Siempre o la mayor parte del tiempo están hablando ellos y los demás no pueden hablar. No dejan que los demás hablen. Y si permiten que los demás hablen, no prestan atención tampoco.
porque están preparando qué es lo próximo que van a decir. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. El mal no vence al mal, es el bien que vence al mal. Es el bien. Positivo con positivo o negativo con negativo se repelen. Pero cuando ejercemos, dice, lo bueno delante de Dios, ahí sí podemos destruir el mal. Versículo 18. Si es posible, atención hermanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si tú tienes una enemistad, una ofensa, alguien te ha ofendido o tú le ofendiste a alguien, nosotros como creyentes tenemos la obligación, el deber de que si tenemos la posibilidad y esa persona nos permite hablarle, nos permite acercarnos, si las circunstancias permiten que nosotros nos acerquemos, si depende de vosotros, si es posible, tenemos que buscar esa reconciliación, estar en paz. O sea, la palabra de Dios dice que hay que buscar la paz y seguirla. La paz se trabaja en base a decisiones. No sucede así porque sí, de brazo cruzado. Un día va a venir la paz entre esa persona y yo, entre mi hermano y yo, entre mi hermana y yo. No, usted tiene que procurarla, dice aquí. Buscar esa paz. Ahora, si no es posible, si tú lo has intentado ya y esa persona no quiere escucharte, no quiere ni que te acerque, pues ya no es posible. No depende de ti, depende de la otra persona. No te afanes. No te afanes. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A una persona le va mucho mejor si nosotros nos vengamos nosotros mismos que si lo hace Dios. Porque si nosotros nos vengamos, esa persona tiene muchas maneras de cómo defenderse, salvarse, protegerse. Pero si es Dios que toma la venganza en sus manos, nadie puede librar a esa otra persona. Nos conviene nosotros, hermanos, no vengarnos, sino dejarlo en las manos de Dios. Aunque tú tengas el derecho, aunque legalmente la ley dice que puedes hacerlo, ¿qué tal si tú le das la oportunidad a que sea Dios que ejerza la venganza? Decía el Chavo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Dios no quiere que nosotros tomemos la justicia en nuestras propias manos, sino dejársela a Él. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, como decíamos anteriormente. El mal no se vence con más mal. El mal se vence con el bien. Aquí hay algo interesante para concluir que quiero también resaltar. Difícil es, si somos honestos, hacer todas estas cosas, específicamente el versículo 20. Si tu enemigo, primero no te vengues. Entonces, si tu enemigo con el cual tú quieres vengarte, en lugar de vengarte, si tiene hambre, dice, ahí está el momento de la venganza. Ahí está el gran momento. Ahora me voy a vengar. Lo voy a dejar que se muera de hambre, que pase trabajo. No dice dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Eso es difícil, pero si tu mente ha sido renovada, como dice el versículo 1, a través del entendimiento de la palabra de Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué Él ha hecho por ti? ¿Hacia dónde tú ibas? Derechito al infierno. Y Dios te rescató de ese final eterno de oscuridad y sufrimiento eterno. Entonces estas cosas no van a ser difíciles. No lo van a hacer. De hecho, tú y yo, dice la palabra de Dios, éramos enemigos por naturaleza de Cristo y Él murió por todos. Por lo que se creen bueno, aunque no hay ninguno bueno, y por lo que saben que son malos. Él murió por sus enemigos.
Él dio el ejemplo, Él siempre poniendo el estándar, y tú y yo podemos hacer la misma manera. Termina diciendo que si hacemos eso, no pagamos mal por mal, no nos vengamos, y lo que hacemos es bien, estamos amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Por qué ascuas de fuego? Ascuas de fuego quiere decir llamas, o sea, un fuego encendido en la cabeza de una persona. ¿Por qué? Primero, porque la conciencia va a comenzar a trabajarle en esa persona. Esa persona va a estar diciendo, wow, yo tan mal que traté a fulano o a fulana, y mira lo que está haciendo. Y la conciencia comienza a trabajarle, tarde o temprano. Y segundo, ascuas de fuego quiere decir que tú estás amontonando juicio delante de Dios esa persona. ¿Por qué? Al tú hacerle bien, ya esa persona no tiene excusa de seguir maltratando, de seguir los pleitos, de seguir el malvivir contigo. Ahora es responsable delante de Dios, y Dios un día se lo va a presentar en el juicio final. Amontonas juicio, en otras palabras, contra esa persona delante de Dios. No ser vencido de lo malo, sino vencer el mal con el bien. Por eso que yo termino diciendo, hermano, diciendo que la violencia no se termina, no se destruye, no se vence con la violencia. Vivimos en un estado de los Estados Unidos, en Texas, en donde aquí el portar arma de fuego no es un asunto de lujo, es una cultura. Y sí, yo sé la excusa que dicen, no, es para cacería, es la tradición, no voy a hacer nada con eso. Bueno, mira lo que está pasando ahora. Con esas mismas armas, los muchachos jóvenes, la gente se está matando uno con otro. No es solución darle armas a los profesores en la escuela para que si viene alguien a matar los estudiantes pueda defenderlo. El problema no está ahí, el problema está en la raíz de todas esas cosas que se llama pecado. ¿Sabe cómo se acaba la violencia? Cuando Cristo vuelva a las escuelas. ¿Sabe cómo se acaban los asesinatos? Cuando Cristo vuelva a ser puesto otra vez en las instituciones públicas en este país. Porque Él ha vencido el mal con amor y nada más que amor. Tus hijos necesitan amor. Salen a las calles a maltratar, a dañar, porque no están recibiendo el arma más poderosa que se llama amor. Dios te bendiga en esta noche y espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Gloria a Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Queremos saber quién eres y desde dónde nos estás viendo, y también conocer y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Comunícate con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo la vida tuya y la de tu familia.